es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Oremos, dándole gracias a Dios por su palabra. Dios, te damos gracias por tu amor y por tu infinita misericordia. Delante de ti nos encontramos en esta hora, Padre. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Del hombre nos podemos esconder, mi Dios, pero de ti jamás ningún ser humano ha podido ni podrá nunca esconderse. Conoces nuestros corazones, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestro actuar, Señor. Conoces, Padre, en qué te hemos fallado, Señor. Te pedimos, Dios, que nos perdones en esta hora, Señor. Te pedimos, Dios amado, que la preciosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario nos limpie, Señor, a cada uno de nosotros de toda inmundicia, Padre amado. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor. Delante de ti llegamos en esta hora, mi Dios, reconociendo que de ti necesitamos, Padre amado. Reconociendo, Señor, que si tú no estás con nosotros, nada, Señor, nos iría bien. Delante de ti coloco mi vida en esta hora. Límpiame completamente, Señor. Úsame, Señor, como tú quieres. Anula mi mente, Señor, en este momento. Y pido, Dios, que sea tu Santo Espíritu guiándome, Padre amado. Te presento a cada hermano aquí en la congregación reunido, mi Dios, para que tú le hables, Señor, conforme a su necesidad. Estamos aquí, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna, mi Dios. Gracias por los hermanos que nos sintonizan a través de la radio y por la internet. Que seas tú, mi Dios, a lo lejos también, hablándoles a ellos. Llévate de este lugar, Padre amado, lo que no es tuyo. Y que tu Espíritu Santo nos guíe, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al que vive. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Puede sentarse, mi hermano. Qué palabra tan tremenda, ¿cierto? Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tremendo, ¿cierto? Esto nos va a entender algo cuando el escritor de los Hebreos dice que Jesús de Nazaret, Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nos da a entender algo muy importante, que es que Jesucristo, mi hermano, es Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesucristo es Dios, mi hermano. Por eso yo sigo a Jesús, porque Él es Dios. Por eso yo sigo a Jesús, porque Él es el único que perdona pecados. Porque solamente Dios perdona pecado. Por eso yo sigo a Jesús, mi hermano, porque Él es el único que salva. Porque solamente Dios es el que salva. Por eso yo sigo a Jesús, mi hermano, porque Él fue el que tuvo misericordia de mí un día. Por eso yo sigo a Jesús, mi hermano, porque fue el que un día restauró mi hogar cuando mi hogar estaba completamente destruido. Y le estoy hablando literalmente. Mi hogar estaba completamente destruido. Por mi hogar nadie daba un peso. Ni mi familia, ni mis amigos, ni ninguna persona que me conociese a mí daba un peso por mi hogar. La religión me dijo de que mi hogar estaba destruido. La psicología me dijo de que me consiguiera otra mujer. Pero aquel que el escritor de los Hebreos dice
que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, me dijo a mí que todo aquel que estuviera cargado y cansado, que fuese a Él, que Él lo haría descansar. Y yo estaba cargado y yo estaba cansado y yo no aguantaba más la vida que yo llevaba. Y yo fui a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y en Él encontré lo que no encontré en ninguna otra parte. Lo que primero encontré cuando me acerqué a Jesús, encontré una paz que yo nunca había experimentado. Yo vivía, por decirlo de esta manera, vivía obsesionado por recobrar a mi esposa y a mi hija en ese tiempo. Vivía angustiado, vivía desesperado, vivía en una zozobra. Y cuando llegué a Él, yo quería que Él me devolviera a mi hogar. Eso era lo que yo quería. Pero cuando llegué a Él, me encontré con algo totalmente diferente. Me encontré con una paz, una tranquilidad, una llenura que yo no estaba buscando. Pero cuando yo la recibí, esa paz llenó mi vida, mi hermano. Esa paz me dio tanta tranquilidad que yo le dije al Señor: Padre, si tú no quieres restaurar mi hogar más, no lo restaures. Pero yo te he encontrado a ti, Señor, y en ti he encontrado la paz que yo tampoco andaba buscando. Pero siento algo hermoso al saber que tú me amas, Señor. Y fue algo tan impresionante lo que pasó en mi vida a raíz o desde ese momento cuando yo hice esa confesión. Esa mujer que era mi esposa, que nos habíamos separado, Dios empezó a cambiarle su mente, porque Dios cambia las mentes, mi hermano. Dios empezó a hacer en ella algo que yo tampoco lo entendía. Ella también empezó a buscarme, a aceptar mis llamadas, y Dios restauró nuestra vida. Dios restauró nuestro hogar, porque Dios, Jesucristo, es el único, mi hermano, que restaura hogares. ¿Cuántos lo creen? Y para que un hogar sea restaurado, escúcheme, mi hermano, para que un hogar sea restaurado, tiene que estar Cristo en ese hogar. No estoy hablando de una religión. Estoy hablando que usted invite a Jesucristo a su hogar. Muchos me dirán, de los que están aquí o de los que nos escuchan a través de la radio: yo soy soltera, yo soy soltero. Pero déjame decirte que algún día tú también te vas a casar. Y si tú no invitas a Cristo a tu hogar va a ser un fracaso. Tu hogar se va a tornar tan pesado, mi hermano, que van a terminar como la mayoría de los hogares hoy en día, separados. La palabra enseña que hubo una boda en Caná de Galilea, y a esa boda fue invitado Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y cuando en esa boda ocurrió el primer problema para ese matrimonio, se había acabado el vino. Las bodas judías duraban varios días. Y el primer problema que se presentó para ese hogar fue que se le acabó el vino. Y no tenían vino. Y buscaron intermediario. Y fueron a María. Pero María no tiene el poder para restaurar un hogar. María dijo: hagan lo que Él diga. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que Jesús diga, mi hermano. Invitaron a Jesús a esa boda y el vino se había acabado. Y el problema que tenía ese matrimonio era grande. Primer día de boda y ya tenían problemas. Pero ese matrimonio tenía algo muy especial. Ese matrimonio había invitado a su boda a Jesús de Nazaret. Y como él estaba en la boda de ese matrimonio, el primer problema que tuvieron, como él estaba invitado y a él recurrieron, ¿qué pasó?
le solucionó el problema, mi hermano. Si usted quiere en su matrimonio que le vaya bien, invite a Cristo a que sea el centro de su matrimonio. Jóvenes solteros, cuando te cases, antes de invitar a tu mejor amigo, antes de invitar a tu compadre, antes de invitar a tu comadre, antes de invitar a tu llavería, invita a tu boda a Jesús de Nazaret. Invita a tu boda a Jesús de Nazaret, que Él tiene el poder y la autoridad para cuando se levante una tormenta en tu hogar, decirle: calla y enmudece. Por eso yo creo en aquel que la palabra dice que es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dale un aplauso a Cristo Jesús, mi hermano. Él es el mismo, mi hermano. Y si dice la Biblia que Él es el mismo ayer, y que Él es el mismo hoy, y que Él es el mismo de los siglos, quiere decir que Jesús de Nazaret, Cristo de Nazaret, tiene un atributo que solamente lo tiene Dios. ¿Cuál es? Es el mismo ayer. ¿Ah? Él es eterno, mi hermano. Jesucristo, mi hermano, es Dios. Él es eterno. Yo quiero que vayamos al libro de Juan un momentico. Regrésese un momentico que vamos a estudiar la palabra del Señor. A su nombre. Juan capítulo 17. Bendita y alabada sea tu nombre, Señor. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 17, versículo 5. Quiero que vayamos ahí. Hablando el Señor, Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación, antes que el mundo fuese. Amén. O sea, glorifícame, le dice Cristo al Padre. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que antes que el mundo fuese, ya Cristo Jesús existía. Amén. O sea, Cristo Jesús es eterno. ¿Por qué? Porque Jesucristo, mi hermano, es Dios. Ahí mismo en Juan, devuélvete un poquito, Juan 10. Juan 10, versículo 30. Hablando Jesús. Estoy mostrándole por la palabra de Dios que Jesucristo es Dios. No como dicen los testigos contra Jehová, que no es Dios. Jesucristo es Dios. Juan capítulo 10, versículo 30. Dice: yo y el Padre uno somos. Qué tremendo, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Uno somos. ¿Pero uno en qué? En esencia. La palabra uno en el griego es la palabra gen, que significa de la misma clase, de la misma esencia. O sea que él decía: tú y yo, Padre, somos lo mismo. ¿Somos qué? Somos Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre. Juan 17. Juan 5, perdón, mi hermano. Juan capítulo 5. A su nombre. ¿Vive o no vive? Juan capítulo 5. Dice la palabra. En el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 11. Él le respondió:
El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló a Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, escuche, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Vamos por él. 16. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y yo qué? Y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. El paralítico de Betesda, Jesús lo sana. Cuando lo sana, le preguntan los judíos: ¿quién te sanó? Fue Jesús. Y entonces lo perseguían a Jesús porque lo sanó un día de reposo, pero lo perseguían más porque Jesús les dijo que mi Padre trabajaba y él aún trabajaba. Ellos entendieron perfectamente lo que él estaba diciendo. Entendieron que Jesús estaba diciendo: el Padre y yo uno somos. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña, mi hermano. Jesús es Dios. Y como Jesús es Dios, Jesús es eterno. Y como Jesús es Dios, mi hermano, Jesús es inmutable. ¿Estamos aquí, iglesia? Inmutable. Jesús no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo, mi hermano, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios tiene una sola pieza. ¿Sí sabía usted eso? Dios es de una sola cara. Amén. No es como nosotros. Para una cosa tenemos una cara, pero para otras cosas tenemos otra cara. En unas partes nos comportamos de un modo, pero en otras partes nos comportamos de otro modo. En los trabajos nos comportamos como mundanos, pero en la iglesia nos comportamos como santos. ¿Ya vio la gran diferencia entre Dios y nosotros? Y muchas veces nosotros no tenemos dos caras, tenemos tres. Hay veces hasta 4, hay veces hasta 5, y hay unos que tienen hasta 10 caras, que depende con quién estén, así se comportan. Depende en dónde vayan, así se comportan. Depende con quién hablen, así se comportan. Si es que yo hablo con mi tío Juanito, y mi tío Juanito es de esos tíos que son bastante, a mí me importa, mi hermano, sea mi tío Juanito. Yo tengo que ser, mi hermano, vertical en la palabra de Dios. Amén. Hay hermanos que son camaleones, que depende de donde estén, toman ese color. Vamos aquí. Dios es inmutable. Dios no cambia, mi hermano. Dios es de una sola cara, mi hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es un Dios de extremo. Dios no es término medio. Con Dios las cosas son o no son. Con Dios eres sí o con Dios eres no. ¿Estamos aquí? Dale un aplauso al Señor. ¿Vive o no vive? A su nombre. Y quiero que enfoquemos la enseñanza en este punto, en que Dios es inmutable, en que Dios no cambia. Y vamos a ver algunos aspectos de Dios donde nos muestra que Dios es de una sola cara, que Dios es el mismo. Número 1, en la creación. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos al versículo 27. Vamos aquí, iglesia. ¿Vive o no vive? A su nombre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Vive Cristo, mi hermano. Vive Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Derramó su sangre
para que tú y yo fuésemos limpios de toda inmundicia. Tú hoy eres limpio y eres santo porque la preciosa sangre del Cordero de Dios fue la que te limpió. Tus buenas acciones no te limpian de pecado. El arrodillarte a un cura y decirle que has hecho esto y aquello no te limpia de pecado. Lo único que te limpia a ti de pecado es la poderosa sangre que se derramó en el Calvario para que tú y yo fuésemos limpios, mi hermano. A su nombre. Dios es inmutable. Dios nunca cambia. Dios es de extremo, mi hermano. Dios tiene una sola cara. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Cambias tú y cambio yo, pero Él no cambia. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué creó Dios? Varón y hembra. Lo demás lo inventó el diablo. El homosexo no es de Dios. El tercer sexo no es de Dios. Dios creó varón y hembra. Amén. Estamos aquí, iglesia. Dios es un Dios de extremo, mi hermano. Y así el mismo que creó a Adán y a Eva es el mismito Dios que está hoy, el mismo que reina hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Varón y hembra los creó. Él no hizo tutti frutti, mi hermano. Él no hizo intermedio. Él no hizo aquellos que se quieren vestir como mujeres. Él no hizo aquellas que se quieren vestir como hombres. Él hizo varón y hizo hembra. Levíticos capítulo 18. Vamos a la palabra de Dios. A su nombre. Mi Dios es un Dios de extremo, mi hermano. Dice la palabra, Levítico capítulo 18. En el versículo 22. Dice la palabra: no te echarás con varón como con mujer. Es que abominación. Cuando un hombre tiene relaciones con otro hombre, eso es abominación. ¿Y qué dicen hoy las personas? Nosotros tenemos que aceptar la libertad. Tenemos que aceptar que ellos se aman. Tenemos que aceptar que estas personas también hacen un bien. Tenemos que aceptar que hay libertad, pues la palabra me dice que eso es abominación. Y si Dios dice que es abominación, para mí eso es abominación. ¿Estamos aquí, iglesia? A su nombre. Pero estas personas tenían un castigo. Doble una página más adelante, en Levítico 20, versículo 13. Versículo 13 del capítulo 20 del libro de Levítico. Estamos estudiando que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios es de una sola pieza, que Dios es un Dios de extremo, que Dios no es término medio, que con Dios las cosas son o no son. Versículo 13 del capítulo 20 del libro de Levítico. ¿Qué les pasaba a estas personas? Dice: si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hiciere, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Escuche: el que tomare mujer y a la madre de ella, la madre comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Escuche: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis la bestia.
Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, esa cosa execrable, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Dice, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. ¿Estamos aquí? Vamos al versículo, vamos por el 19. La desnudez de la hermana de su madre o de la hermana de su padre no descubrirá, porque al descubrirla, la desnudez, perdón mi hermano, déjeme buscar una Biblia un poquito más, letra más grande que Levítico 18, ¿cierto? 20. Vamos por el 19, ¿cierto? La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardaos pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra del cual yo los introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en la práctica de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Dice la palabra, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre el animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os es apartado por inmundo. Amén. Dios es un Dios puro, mi hermano, y no hace los pecados sexuales que están mencionados aquí. Dios antes los castigaba, y esos pecados llevaban a la maldición al pueblo. Al igual que ahora, mi hermano, el homosexual es algo que contamina la tierra. El homosexual es algo que va en contra de los principios bíblicos, mi querido hermano. El homosexual es algo que va en contra de la reproducción que Dios mandó para la humanidad. Creó Dios hombre y mujer, y le dijo, multiplíquense. ¿De dónde sale un niño? De un hombre y de una mujer. Un niño nunca puede salir de dos hombres. Amén. Un niño nunca puede salir de dos mujeres. ¿Por qué? Porque el Dios que usted y yo creemos, el Dios que usted y yo predicamos, mi hermano, es un Dios de extremo. Varón y hembra los creó. ¿Estamos aquí? Vamos un poquito más adelante al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 versículo 27. Dios es de una sola pieza, mi hermano. Dios no es término medio. Varón y hembra los creó. Romanos capítulo 1. Lo tenemos. Versículo 27.
Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos ¿qué? Vergonzosos. Eso es una vergüenza para la raza humana. Eso es una vergüenza para el hombre. Eso es una vergüenza para la mujer, que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre. Es una abominación que una mujer tenga relaciones sexuales con otra mujer. Es algo vergonzoso. Y dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra, hablándole el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio, en el capítulo 6, del versículo 9, de la primera carta a los Corintios, Pablo le dice, le hace una pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis. O sea, no solamente los injustos. Ser injusto, mi hermano, es una razón para no heredar el reino de Dios. Hay que ser justo. Dice, no erréis, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Yo antes creía y tenía entendido que la fornicación o los fornicarios eran cuando tenían relaciones sexuales antes del matrimonio. Y sí, forma parte de la fornicación. Pero no solamente eso, todo acto sexual inmoral es fornicación. Amén. O sea, el homosexualismo es fornicación. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ¿qué? Ni los afeminados. Hoy en día no se le llama afeminados. Hoy en día se le llama metrosexuales. Son aquellos hombres que son bien finitos, son bien delicaditos, andan las uñas más bonitas que Miss Universo, caminan como una culebrita. Son aquellos hombres que se tiñen el pelo. Son aquellos hombres que se quitan los vellos de las piernas para andar en pantaloneta o en bermuda y que no se le vea ningún vello en las piernas porque se ven mal. Y a las mujeres, desafortunadamente, le gustan este tipo de hombres. Le gustan los hombres que se depilen el pecho. Le gustan los hombres que se corten la ceja, que se saquen la ceja. Desafortunadamente, la juventud que está creciendo hoy en día, las mujeres que están creciendo hoy en día, les gustan son los hombres así. Y la Biblia dice que son afeminados. Y los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Varón y hembra los creó. Porque nuestro Dios es un Dios de una sola pieza. Nuestro Dios es un Dios de extremo. Nuestro Dios no es término medio. Con Dios las cosas son o no son. El varón tiene que caminar como varón. Tiene que mirar como varón. Tiene que sentarse como varón. Tiene que hablar como varón. ¿Estamos aquí, iglesia? Y la mujer tiene que sentarse como mujer. Tiene que hablar como mujer. La mujer es dulce. La mujer es agradable. Sea dulce, mi hermana. Sea dulce, varona. ¿Estamos aquí? Dale un aplauso al Señor. Lo que el pastor enseñaba en la primera escuela, que la televisión
que hay diferentes segmentos para los programas de niños. Hay uno para los pequeñitos, uno para los más grandecitos, otro para junior, y así van. Y se van pasando la pelotica. Y por eso es que, como explicaba el pastor en la primera escuela dominical, que los jóvenes, los niños se quieren vestir con los peinados así, pirse aquí, pirse acá. Tenemos nosotros que estar pendientes a nuestros hijos. Hombres con arete. Vea usted eso. Mano Rudy, usted con un arete. ¿Qué le parece? ¿Cierto, hermano Mario? El hombre es hombre, mi hermano, porque Dios es de una sola pieza. Camine como hombre, vístase como hombre. Hay otros que se visten como hombre, pero se visten tan apretado. Amén. Un espíritu sodomita, sensuales. Hay unos que hablan hay hermanos que son tan decentes con las hermanas, supuestamente decentes, pero son unos coquetos. Hermanita, Dios te bendiga, mi hermanita. Meloso. Hay que respetar, mi hermano. Aquí un hermano un día miraba a la hermanita, yo lo miré tan feo, porque es que no estaba mirándola con una mirada santa. Hay que respetar, mi hermano, y eso forma parte del hombre. El hombre tiene que respetar, la mujer tiene que respetar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de una sola pieza. Dios es un Dios de extremo. Dios no es término medio. Con Dios las cosas son o no son. Varón y hembra los creó. Y nos critican a nosotros porque predicamos así. Nos critican porque predicamos lo que dice la palabra de Dios. Nos critican y nos señalan y dicen que en esta iglesia ni el pastor, ni los pastores, ni ninguno tiene amor. Por amor es que predicamos así. Por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por ese mismo amor así predicamos. Yo no puedo montarme aquí, mi hermano, y decirle, hay que entenderlo. No, mi hermano, están en pecado y hay que predicarle la verdad. Amén. Nuestro Dios es de una sola pieza. Dígalo, nuestro Dios es de una sola pieza. Creó varón y creó hembra. El de la mitad lo creó el diablo, mi hermano. Nuestro Dios es de una sola pieza. Número 2. En la eternidad, mi Dios es un Dios de una sola pieza. Hay infierno y hay cielo. ¿Cuánto estamos aquí? No hay término medio. Hay infierno y hay cielo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si te mueres sin Cristo, te vas para el infierno. Si te mueres en Cristo, te vas para el cielo. No hay término medio. No existe purgatorio. No existe purgatorio. No hay un lugar donde las almas vayan a borrarse un poquito de pecado para que puedan entrar al cielo. No, Señor, no hay purgatorio. Hay cielo y hay infierno. Ninguna vela, ninguna oración, ninguna plegaria te va a sacar del purgatorio. ¿Sabes por qué? Porque el purgatorio no existe. Benditas almas del purgatorio. Y le ponen velas a las almas del purgatorio, a las ánimas del purgatorio. No, mi hermano, si te mueres sin Cristo, te vas para el infierno. Si te mueres con Cristo, te vas para el cielo. Vamos aquí. Mi Dios es un Dios de extremo, mi hermano. Mi Dios es un Dios de una sola pieza. O eres blanco o eres negro. No hay término medio. Vamos a la palabra de Dios.
Apocalipsis capítulo 20. A su nombre. Versículo 11 de Apocalipsis, en el capítulo 20. Y vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al purgatorio. No. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al limbo de los justos. No. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, mi hermano. Fue lanzado al infierno. Let me ask you a question, my brother. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Estás tú inscrito en el libro de la vida? Y el que no se halló, es claro, ¿cierto? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego, mi hermano. El que no se halló, o sea que los que no estén inscritos en el libro de la vida van para el infierno. Vamos a Juan capítulo 14. No ponga esa cara, mi hermano. Juan 14. Pusieron una cara como de turbado. Juan capítulo 14. Hermano, capítulo 14 de Juan, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Aleluya. Estaba turbado. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, ¿qué? También estéis. Qué precioso, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús ahora, mi hermano? Jesús está en la casa del Padre. ¿Qué está haciendo Jesús? Preparando morada, mi hermano. ¿Para quiénes? Para aquellos que estemos inscritos en el libro de la vida, mi hermano. El que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. Pero aquel que está inscrito en el libro de la vida, ¿dónde va, mi hermano? Para el cielo. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Dios que yo predico es un Dios de una sola pieza. El Dios que yo predico es un Dios de extremo. El Dios que yo predico no es término medio. Y el Dios que yo predico, con Él las cosas son o no son. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Vive o no vive? Dios en la creación creó varón y hembra. No se deje engañar, mi hermano. Varón y hembra. Predique lo que la palabra de Dios diga. Varón y hembra. Dios
el que se muere va para el cielo o va para el infierno. No hay término medio. No hay purgatorio. No hay limbo de los niños. No hay limbo de nada de eso, mi hermano. No hay vela que te pueda sacar de allá. Usted sabe que la Iglesia Católica Romana es el estado más rico que hay en el mundo. Ustedes saben que ellos en Roma ellos, el Vaticano es un estado, y ellos tienen su propia moneda, y ellos tienen su propio ejército, y ellos tienen sus propias leyes, y ellos tienen su propio chanchullo, y ellos tienen su propio todo. Amén. ¿Sabe ustedes dónde se volvieron tan poderosos ellos? ¿Dónde fueron tan millonarios ellos? Precisamente aquí, en la doctrina o en el dogma del purgatorio. Cuando alguien moría, se le decía: murió fulano de tal. Ok, está en el purgatorio. Hay que sacarlo del purgatorio. Hay que hacerle misas para sacarlo del purgatorio, para que vaya al cielo. Y las personas, como querían que su familiar saliera del purgatorio, le decían: tienen, entre más plata den, entre más oro den, entre más riqueza den, más rápidos se van y salen de ellos, del purgatorio, y se van para el cielo. Lo que es conocido como indulgencia. Eso era la indulgencia. Se volvieron multimillonarios con la indulgencia, con la ignorancia de las personas, con la fe de las personas. Y desafortunadamente la iglesia hoy cristiana está haciendo lo mismo. Está cobrando indulgencia, mi hermano. Piden plata para todo. ¿Quieres que Dios te sane? Pacta. ¿Quieres que Dios te bendiga? Pacta. ¿Quieres que Dios te saque la pobreza? Pacta. Eso es indulgencia. No se deje engañar, mi hermano. No se deje engañar. El ministerio de la agricultura de hoy en día, que entre más siembres, más vas a cosechar. Bendito sea. Entre más das, más Dios te va a bendecir. ¿De qué te sirve si tú das millones y millones y millones y tú estás en pecado? ¿Ah? Y hay gente que es así, va y da porque quieren que Dios las bendiga, pero están en pecado. Y Dios no bendice así. Dios bendice a los obedientes. Amén. Mi Dios es un Dios de extremo. Mi Dios es un Dios de una sola pieza. Mi Dios es un Dios que no es término medio. Y con Dios las cosas son o no son. Varón y hembra los creó. Infierno y cielo, mi hermano. Vea, Dios es tan Dios, que hay hijos de Dios, hijos del diablo. No hay término medio. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Amén. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Dios no tiene nieto. Porque tu papá sea cristiano, porque tus hijos sean cristianos. No, papá, Dios no tiene nietos. Dios no tiene primos. Dios no tiene sobrinos. Dios no tiene sobrinos. ¿Sí sabía eso, hermano Mario? No tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene primos, no tiene suegra, no tiene suegro. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Vamos a la palabra. Juan, capítulo 8. A su nombre. Mi Dios es un Dios de extremo, mi hermano. Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron los judíos: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual
he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Hablando Jesús. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Estamos aquí? ¿Ustedes saben por qué le dijeron a Cristo eso? ¿Ah? Nosotros no somos, esto no está aquí por casualidad. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Ellos pensaron que iban a amedrentar al Señor con eso. ¿Cómo fue el nacimiento de Cristo? Sobrenatural. Amén. María quedó embarazada sin tener relaciones con José, y José quiso dejarla, ¿cierto? Y los judíos decían que ese era un hijo ilegítimo. Por eso le echan la puya al Señor. Dice: no somos nacidos de fornicación. Le está diciendo: tú sí eres nacido de fornicación. ¿No había visto esto? ¿Ah? Porque ellos decían que Cristo era nacido de fornicación. Sigamos adelante, ese es otro tema. Un padre tenemos, se llenan la boca. Un padre tenemos que es Dios. Estos son los judíos hablando. Ok, Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué les dijo? Ustedes son hijos del diablo. El mensaje de Cristo, mi amado, qué tremendo, ¿verdad? Decirle a los líderes religiosos de la época: ustedes son hijos del diablo. La misma línea de predicación de Juan el Bautista. La misma línea de predicación. Cuando llegaron los fariseos y los saduceos, ¿qué le dijo? Generación de víboras. Generación de víboras. Él no fue con un mensaje amoroso. Él no fue con un mensaje para que el pueblo lo aceptara. El mensaje de Juan no fue un mensaje para que las personas que estuvieran ahí estuvieran contentas diciendo: gloria a Dios, aleluya, Dios nos va a bendecir. No, le dijo: generación de víboras, Juan el Bautista. Y Jesús le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Solamente hay dos hijos, mi hermano: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan. A su nombre. Dios es bueno, mi hermano. Dios de una sola pieza. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 6. Dice la palabra: todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es de ¿qué? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí está claro, mi hermano. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? No hay término medio. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Todo aquel que practica el pecado no es hijo de Dios. Todo aquel que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Todo aquel que es un mentiroso no es hijo de Dios. Todo aquel que anda en adulterio no es hijo de Dios. Todo aquel que anda en fornicación no es hijo de Dios. Todo aquel que es ladrón no es hijo de Dios. Todo aquel que es chismoso no es hijo de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Qué eres tú? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Dios es un Dios de una sola pieza. Dios es un Dios de extremo. Dios no es término medio. Con Dios las cosas son o no son. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y crea la tierra y la hace ¿para quién? Para el hombre, ¿cierto? Y creó ¿qué? Varón y hembra, ¿cierto? El final de la raza humana va a ser infierno o cielo. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Amén. Vamos al último texto que tenemos para esta tarde. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomito de mi boca. Amén. ¿Somos frío o caliente, mi hermano? Dice la palabra que te vomitaré de mi boca. Amén. Déjame hacerle una pregunta. ¿Qué se vomita? ¿Ah? Se vomita lo que está adentro, ¿cierto? O sea, se vomita algo que está adentro y se saca hacia afuera. Dice, te vomitaré. Quiere decir que hay cristianos que están en el cuerpo, pero como no son fríos ni son calientes, Dios te va a vomitar. Dios te quiere frío o te quiere caliente. Dios no te quiere tibio, porque te vomita. Algo que está dentro es lo que se echa para afuera. ¿Y a quién vomita Dios, mi hermano? A los que están fríos, a los que están tibios, a los que nadan en dos aguas, a los que un día son cristianos y otros días son mundanos, a los que un día paran todo el día oyendo la emisora, oyendo alabanzas, pero el otro día, mi hermano, pegados a la televisión, viendo novelas, viendo Diomedes Díaz, a los que un día oran, pero el otro día con esa misma lengua, con esa misma boca que oran, al otro día dicen vulgaridad. A los que un día vienen al culto y reciben la palabra de Dios, pero cuando se van a la calle son otras personas.
A los que mi hermano, ¿cuáles son los tibios? Los tibios son aquellos que un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y de eso hay muchos, pero muchos. Un pie en la iglesia y un pie en las cosas del mundo. ¿Será que nosotros estamos inscritos en el libro de la vida? ¿Será que realmente nosotros somos hijos de Dios? ¿O somos como esos fariseos que nos creíamos hijos de Dios? Porque ellos decían, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Será que realmente Dios es nuestro Padre? ¿Será que realmente nosotros hemos nacido de nuevo? ¿Será que andamos realmente en los caminos del Señor? ¿Será que somos fríos? ¿Será que somos calientes? ¿O será que somos tibios? ¿Cómo está usted, mi hermano, delante de Dios? ¿Es realmente usted hijo de Dios? Para ser hijo de Dios hay primeramente que arrepentirse de nuestros pecados. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Que la sangre de Cristo nos limpie de pecado. Aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La Biblia enseña en Juan capítulo 1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por el Verbo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia dice que en Él estaba la vida, y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ese Verbo. Y dice la Biblia que vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero el versículo 11 dice que a lo suyo vino. No dice a los suyos vino, dice a lo suyo. O sea, Él vino con un propósito determinado. Vino a lo suyo a cumplir la voluntad de Dios. Vino a lo suyo a salvar a esta generación. Vino a lo suyo a perdonar pecado. Vino a lo suyo a hacer la voluntad del Padre. Pero cuando vino a lo suyo, los suyos, el pueblo judío, el pueblo que Él llegó, no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eres tú hijo de Dios o eres tú hijo del diablo? La única manera que tú y yo podemos ser hijos de Dios es que recibamos a Jesús de Nazaret como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y en esos momentos Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, quiere decir que yo no puedo heredar
ser hijo de Dios porque mi padre haya sido hijo de Dios. Por yo ser hijo de Dios, no puedo engendrar que mi hijo o mi hija sean hijos de Dios, porque la transfusión de sangre no permite que yo le haga a ninguno ser hecho hijo de Dios. Hijos de Dios hay que tomar una decisión personal, ni de voluntad de carne. Nadie, por más que quiera convertir a una persona en hijo de Dios, tiene ese poder. Por más que tú quieras que tu papá y tu mamá sean hijos de Dios, no tienes el poder para hacerlo. Por más que tú quieras que tu hijo sea un hijo de Dios, no tienes el poder para hacerlo. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Eres hijo de Dios, mi hermano? ¿O eres hijo del diablo? La Biblia enseña que los hijos de Dios no practican el pecado. Amén. A su nombre. Dios es un Dios de una sola pieza, mi hermano. Con Dios somos o no somos. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Estás convertido o estás convencido? ¿Ah? Convertidos y convencidos son dos cosas totalmente diferentes. Hay gente que está convencida de que en Cristo está la salvación. Hay gente que está convencida que Cristo es el que salva. Hay gente que está convencida que Cristo es el que restaura y que Él es el Salvador del mundo, pero no están convertidos, mi hermano. Por eso Pedro dijo: arrepentíos y convertíos. Tenemos que convertirnos. No hay término medio en Dios. O eres hombre o eres mujer. Cielo, infierno. Hijo de Dios, hijo del diablo. Amén. Dale un aplauso a Cristo, porque Él vive y porque Él reina por los siglos de los siglos. Colócase sobre sus pies, mi hermano. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Santo es el Señor. ¿Eres hijo de Dios, mi hermano? ¿Estamos en los caminos del Señor? ¿O estamos en una religión? Cierre sus ojos. Usted conoce su vida, mi hermano. Usted sabe qué ha hecho. Usted sabe en qué anda. Usted sabe qué ha permitido en su vida. He predicado un mensaje que lo titulé El Dios de los extremos. Y cuando estaba estudiando este tema, muchas cosas se me vinieron a mi mente. Muchas cosas reconocí. Muchas cosas recapacité. Yo sé que Dios te habló en un área de tu vida. Yo no conozco tu vida, ni lo que tú haces, ni lo que tú vives, pero Dios sí te conoce. Y tú conoces tu vida también. Tú sabes en qué andas. Tú sabes si estás caminando conforme a lo que dice la palabra o no. Tú sabes si eres frío o si eres caliente. Recuerda que lo que se vomita es algo que está dentro.
¿Será que estamos dentro del cuerpo de Cristo, pero estamos a punto de ser vomitados por Él? Lo que se vomita, más nunca ingresa al cuerpo nuevamente. Quiero que entiendas esto. Lo que se vomita, más nunca entra al cuerpo nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Presento mi vida delante de ti, Señor. Te presento la vida de mis hermanos delante de ti también. Conoces cada vida que está aquí, Señor. Conoces cada vida aquí presente, Señor. Tú sabes, mi Dios, que hemos permitido en nuestra vida cada uno de los que estemos aquí. Tú eres inmutable, mi Dios, y tú no cambias. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo te pido perdón en esta hora, Dios. Porque yo no he sido de una sola cara muchas veces. Yo te pido perdón en esta hora, Señor. Porque he tenido varias caras. Tú sabes, mi hermano, si has tenido varias caras también. Si tú has tenido varias caras, que de una manera te comportas en la iglesia con los hermanos, y donde tú te mueves, tu casa, tu trabajo, tu universidad, tu escuela, ¿has tenido otra cara? Pídele perdón a Dios en esta hora por la hipocresía en la que hemos caído. Pídele perdón al Señor en esta hora. Pídele perdón porque de esa boca con que tú oras y alabas a Dios, esos mismos labios han dicho cosas que no son dignas de un hijo de Dios. Has ofendido a tu hermano, has maltratado a tu hermano. Pídele perdón al Señor en esta hora. ¿Te comportas como hijo de Dios de verdad? ¿O te comportas como Pedro muchas veces? Que tuvo que llegar Pablo y reprenderle, porque cuando estaba con los de Jacob se comportaba como los de Jacob, pero cuando estaba con los de la incircuncisión se comportaba como los incircuncisos. ¿Será que nosotros nos comportamos santos con los santos, pero mundanos con los mundanos? Yo no conozco tu vida, mi hermano, ni tú la mía tampoco.
Pero aquí estamos delante de Dios, desnudos delante de Él, reconociendo, mi hermano, que no tenemos una sola cara, reconociendo que le hemos fallado en ese sentido al Señor. Pídele perdón a Dios en esta hora por la vida que has llevado hasta este momento. Yo sé que tú quieres ser de una sola cara. Yo sé que tú siempre le quieres agradar a Dios, pero hay algo que no te deja. Caes en lo mismo. Oh, gloria al Señor. Deja que Dios ministre tu vida en esta hora. Confiesa tu pecado delante de Dios. Y derramar ante ti todo mi ser. Yo te presento cada vida aquí, mi Señor. Cada hermano aquí, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús, Señor, te presento cada hermano, Padre amado. Tú conoces su vida, mi Dios. Perdónale, mi Dios. Perdónale, Señor. Ayúdalo, Dios bendito. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ya es hora, mi hermano, que dejemos de jugar al evangelio. ¿Será que estamos a punto que el Señor nos vomite? Oh Dios, ten misericordia de nosotros, Dios. Solamente tú conoces eso, Padre. Ten misericordia de nosotros, Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ten misericordia de nosotros, Dios. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Hermano José Luis. Gloria al Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Gloria a Jesús. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por estas 2 escuelas dominicales, Dios amado. Bendecimos la vida del pastor, Señor, Orlando González, la vida de su esposa, sus hijos, pidiéndote, Dios amado, que le ayudes y que le guardes. Padre, en esta hora, Dios amado, oramos, mi Rey, para agradecerte por tu palabra, Señor, la enseñanza que has impartido, Dios, lo que nos has recordado. Dios, salimos de este lugar, mas no de tu presencia, pidiéndote que nos lleves con bien donde vamos, Señor, a nuestros lugares, Dios amado, al destino donde vamos, mi Rey. Dios, guarda la vida de cada uno de mis hermanos, guarda la vida de su familia, Señor. Dios, hoy inicia, mi Rey, una nueva semana, Señor, que sea una semana llena de tu gloria, de tu bendición, Señor. Bendice a mis hermanos en esta nueva semana que empieza. Bendícelos, Dios amado, y todo lo que emprendan ellos sea prosperado, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria.
Gloria al Señor. Dios les bendiga mucho, mis hermanos, y que el Señor les siga bendiciendo grandemente.